Andrés me escribe y me pregunta, cuando Pablo se refiere a escritura, ¿de qué está hablando? Si la Biblia todavía no se había completado. Muy buena pregunta. Esto es una buena pregunta. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Si Pablo habla de las escrituras, él mismo menciona las escrituras, verdaderamente, ¿de qué está hablando? Porque la escritura todavía no estaba escrita, apenas estaba escribiendo, en otras palabras. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Sí, esto es una pregunta muy buena, muy importante y nos va a aclarar mucho en cuanto a lo que es el Evangelio de Cristo. Sí, si están listos, ya viene la respuesta. Aquí viene. Amados, es una bendición estar juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios y tengo algo muy interesante aquí, una pregunta muy importante que me hace este hermanito Andrés, que es parte de la comunidad. Y él me dice, ¿cómo es posible si Pablo, la escritura todavía no se ha escrito por completa, se está apenas escribiendo? En otras palabras, ¿cómo es que Pablo se refiere a la escritura si la escritura todavía no está completa? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de escritura? Lo que Pablo dice, cuando usa la palabra escritura o las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. No se está refiriendo a lo que está siendo escrito en ese momento que vendría a ser el Nuevo Testamento. El canon no estaba cerrado todavía. Las cartas se estaban escribiendo. Entonces, Pablo hace mucha referencia del Antiguo Testamento, muchas referencias del Antiguo Testamento. Todo el tiempo. Acá estamos nosotros escribiendo los 4 libros de las cartas carcelarias. Ya publicamos Efesios. Estamos trabajando ya están escritos los 4. Sí, Filipenses, Colosenses y Filemón. Los 4. Ya se publicó Efesios. Estamos ahora trabajando en la publicación de Filipenses y luego a seguir Colosenses. Y una cosa que hemos hecho es que al margen izquierdo, donde yo doy el comentario de cada versículo bíblico, pero al margen, después del versículo bíblico, hago unas citas, algunas referencias del Antiguo Testamento, porque Pablo usa mucho del Antiguo Testamento. Entonces, voy poniendo ahí al margen qué escritura es la que Pablo está mencionando, para que usted, mientras que está leyendo el comentario del Nuevo Testamento, también está comparando las referencias. Eso es algo que hicimos en este trabajo. Ha costado bastante trabajo hacerlo, pero yo creo que es muy útil. Pablo es un predicador que conocía bien la ley y los profetas. Vamos a ver exactamente lo que dice el texto bíblico para que tengamos apoyo del texto, no solamente lo que yo le estoy diciendo. Y si usted viene conmigo a Romanos capítulo 1, comenzando la carta a los romanos, amados. Y aquí comienza más bien como podemos nosotros llamar el apostolado, las cartas apostólicas, las cartas de Pablo. Venga conmigo acá y lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Dice aquí, capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Vamos a leer el 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para, dice aquí, el evangelio. Note esto porque voy a explicarle qué es el evangelio, de acuerdo al lenguaje de Pablo. Dice aquí el evangelio, sí, de acuerdo al evangelio de Dios. Sí, él es apartado de acuerdo al evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En las santas escrituras. ¿Qué había prometido el Señor en el Antiguo Testamento, en las santas escrituras, que es el Antiguo Testamento porque es lo que escribieron los profetas? Bueno, acerca de Jesús, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí hay cita del Antiguo Testamento también. Pablo te está diciendo aquí que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que lo que los profetas escribieron antes, esas son las Santas Escrituras. ¿Sí? No está Pablo mencionando aquí al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no son las Santas Escrituras. Vamos a ser bastante técnicos en esto, dicho sea de paso. Yo no quiero ser religioso en esto, no quiero exagerar, porque hemos tenido la costumbre dentro del mundo evangélico, la costumbre de llamar escritura a todo. Porque sí,
lo tomamos todo como escritura, viene de parte de Dios y está escrito. O sea, escritura porque viene de parte de Dios y está escrito. Entonces decimos escritura. Sí, pero cuando el texto dice toda escritura es inspirada por Dios, está hablando ahí de la escritura que tenían ellos en ese momento hasta ese momento. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento es también inspirado por Dios y por eso el uso de escritura es muy común dentro del mundo evangélico. Pero si vamos a ser técnicos, porque estamos hablando de teología, si vamos a ser técnicos, entonces técnicamente no. Lo que Pablo está enseñando, lo que él está escribiendo, no son las escrituras, es el evangelio. Están las escrituras y el evangelio, ¿sí? Pablo es apóstol apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. ¿Quiénes escribieron la Santa Escritura? Sus profetas, los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? No los apóstoles del Nuevo Testamento. Y el fundamento, de acuerdo al capítulo 2 de Efesios, verso 20, es puesto por profetas y apóstoles y profetas. En este caso, el fundamento que Pablo puso, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo pone el fundamento doctrinal en la iglesia gentil, de la misma manera que él dice en Gálatas que el que obró en Pedro para el evangelio de la circuncisión, obró en él para el evangelio de la incircuncisión. En otras palabras, dice: obró en mí para con los gentiles. En otras palabras, ellos tenían se les había designado ese trabajo. Pablo, apóstol a los gentiles. O sea, Pablo está escribiendo a los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo está escribiendo a los gentiles? ¿Escritura o evangelio? Vámonos aquí a Gálatas, capítulo 1. Vamos a ver lo que Pablo enseña. No es escritura, es evangelio. Técnicamente, no. Ya le dije por qué. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué es lo que anunciaba Pablo? No escritura, evangelio. Sí, ya le dije que no vamos a ser estrictos en esto, porque dentro del mundo evangélico se le llama escritura a todo. Pero si vamos a ser técnicos, porque estamos hablando de teología aquí, el evangelio es lo que Pablo predica. Hay una diferencia entre las escrituras del Antiguo Testamento, que son promesas de lo que habría de venir, y el evangelio, que es la realidad misma de las cosas, es el cumplimiento de esas promesas. Sí, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Sí, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí vemos el trabajo de Pablo en el evangelio. Eso, en otras palabras, no sea el canon cerrado. Una y otra vez vemos a Pablo usar este tipo de lenguaje. Sí, el evangelio que me ha sido encargado para predicar entre los gentiles. Dice que el Señor va a juzgar a todos conforme a mi evangelio. Pablo es predicador del evangelio, pero Pablo usa la antigua escritura todo el tiempo y por esa razón nosotros vemos a Pablo mencionar las escrituras. Pero bueno, cuando menciona las escrituras está hablando del Antiguo Testamento. Espero que esto quede claro, amados, y seguimos adelante. Aquí le voy a dejar más y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendiciones.